Buen día compañeros, yo les voy a explicar la práctica que nos tocó de la materia de programación de periféricos del libro de C# para automatización. La práctica que nos tocó fue la 44, que dice la lectura de puerto analógico R0 y despliegue en puerto A. La finalidad de esta práctica es leer un dato analógico que va de los 0 a 5 volts del puerto R0 del PIC, y nuestra salida se verá reflejado en el puerto A por medio de LEDs. Como podemos ver en nuestro diagrama del PIC, en nuestro puerto R0 se conectará un potenciómetro de 10 kilos y nuestra salida digital va a ser a través del puerto A, donde se conectarán unos LEDs con resistencias. Como podemos ver en el libro, ya nos trae el código para poder realizar el programa. Este código está realizado en CC Compiler y además tenemos una ilustración de cómo es que quedaría nuestro proyecto ya terminado. Bien, pues por cuestión de costos decidimos trabajar e implementarlo en la placa Arduino. En nuestro programa de Arduino, ya lo tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es leer la entrada de voltaje que va del rango de los 0 a 5 volts DC, que va a ser a través del potenciómetro. Bien, pues aquí lo que vamos a hacer es primero ingresar el pin 0 que vamos a ocupar del Arduino. Como podemos ver aquí en la ilustración, nuestros pines de entradas analógicas se encuentran de este lado. Nosotros vamos a ocupar de este lado la entrada A0. Bien, después de eso pues asignamos los LEDs y con su respectivo entrada en el PIC. Después asignamos las variables para poder hacer el control, que va a ser el sensor value, que registra el valor del potenciómetro, el output value, que se usa como referencia para hacer el empleo de la señal, y el voltaje, que bueno, va a ser lo que vamos a estar monitoreando con el potenciómetro y los LEDs. Después declaramos nuestros pines para nuestros LEDs como salidas, ya que va a ser nuestra salida a nuestra entrada analógica. Bien, después de esto capturamos el valor del potenciómetro, definimos los rangos de salida y dividimos el valor de la entrada entre 204 para que nos pueda mostrar el voltaje de entrada al pin A0. En este ejercicio vamos a ocupar una sentencia switch cage para nuestros distintos valores que toma el potenciómetro. Aquí el caso 0 va a ser cuando el voltaje sea 0, en todos los LEDs estarán apagados. Después el caso 1 va a ser cuando sea de 0.5 volts, el primer LED se enciende. Como podemos ver, aquí tenemos el código. Después de eso, el voltaje, cuando el voltaje sea de un 0, el primero y el segundo LED se van a encender. Y así sucesivamente hasta llegar a los 5 volts, que es lo que vamos a tener como voltaje para esta práctica. Cuando nuestro voltaje sea 5, entonces todos nuestros LEDs van a estar prendidos. Y bien, este es el código que vamos a ocupar para esta práctica. Regresando al libro, la finalidad de esta práctica también es aprender cómo es que funciona nuestra entrada analógica y cómo es que se representa en una salida digital. En este caso, el Arduino también cuenta con un conversor analógico digital, que es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica en un valor binario, como se ve reflejado en los LEDs, ya sea 1, que es prendido, o 0, apagado. Este se encarga de transformar señales análogas a digitales, 0 y 1. Como podemos ver, aquí tenemos la ilustración, y por eso decidimos trabajar también con Arduino, ya que Arduino también cuenta con
entradas analógicas y salidas digitales, como en este caso como nuestro PIC, que íbamos a hacer lo mismo, íbamos a trabajar con una entrada analógica y con salidas digitales. Bien, y una vez más les reitero el diagrama. Aquí conectamos los 5 volts, nuestro GND va de este lado y de este lado conectamos todas nuestras resistencias, que son nuestras salidas digitales. Y bien, pues aquí está la entrada analógica. Y a continuación les mostraré cómo es que queda ya armado el circuito. Bueno, compañeros, pues una vez visto el diagrama, armamos nuestro proyecto en nuestra placa Arduino y bueno, en un protoboard con los componentes que ya mencionamos, como es el potenciómetro, los LEDs, resistencias y unos cables para hacer las conexiones de nuestra placa hacia nuestro circuito. Bien, pues de este lado tenemos nuestra entrada analógica. Como pueden ver es el cable blanco. De aquí sale nuestra entrada analógica, que va a ser dada por el potenciómetro. Aquí tenemos estos dos cables, es los 5 volts y la GND o tierra. De este lado tenemos nuestros LEDs que están conectados, todos a manera de secuencia, que salen de los puertos digitales del Arduino. Bien, pues nosotros ya, bueno, el programa ya está cargado en el Arduino y lo que vamos a hacer es ver cómo es que al variar la resistencia del potenciómetro se ve reflejado en nuestros LEDs, que son nuestra salida. Aquí lo empiezo a mover y ven cómo los LEDs van prendiendo de manera que yo voy subiendo la resistencia en el potenciómetro. Si yo regreso la resistencia al estado 0, pues los LEDs se apagan. Y bien, pues esta es nuestra práctica, la práctica que nos tocó a nosotros, a manera de explicación. Pues esta es la finalidad, que una entrada analógica a través del convertidor análogo digital lo convierte en una salida digital que se ve reflejada en nuestros LEDs. Ahí está. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les haya servido esta pequeña explicación y gracias.